Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. En esta oportunidad les voy a hacer el primer video de un seriado donde les quiero explicar cómo utilizar Snapseed. Sí, esa aplicación que les dije en el video pasado que utilicé la primera vez en mis sesiones fotográficas y excelente porque la puedo utilizar en su teléfono. Entonces vamos a hacer el primer video donde vamos a explicar los 4 primeros herramientas que tienen que saber para dominar completamente Snapseed. Así que vamos. Se pueden ver mis 2 dedos enviar esta foto que la tengo en mi galería de Android a Snapseed. ¿Qué vamos a utilizar? Tenemos 4 funciones específicas que vamos a ver hoy. La primera que está aquí es perfecta imagen, balance de blancos, recortar y rotar. Entonces vamos a ver cada una de ellas. Lo primero que yo hago en una foto es literalmente ajustar el balance de blanco. Si vas de hacia arriba hacia abajo puedes ajustar la temperatura y el matiz. Esta aplicación tiene una función excelente porque tiene un ajuste automático de balance de blanco. ¿Y qué hace? Ella te dice la temperatura está en un +8 y un matiz en -2. ¿Pero qué son estos dos valores? El valor de arriba de temperatura es que tan calurosa estaba o que tan fría estaba la foto. ¿Qué ocurre? En las mañanas normalmente tenemos unos colores más fríos y en la tarde, como a las 12, tenemos unos colores más calurosos. Esto depende mucho más de la intensidad del sol, pero yo creo que era un poquito más amarillento y el matiz, ven que es muy morado o hacia el verde, estaba a un valor de número 5. Claro que cuando tenemos unos puntos negros en la foto o valores oscuros y grises, podemos decirle a la herramienta que ajuste el balance de blanco dependiendo de ese valor. Entonces mira cómo me llevo aquí y ahí hay un valor gris y ya lo va a ajustar automáticamente. Vamos a darle doble clic y esta es la foto. Si vamos hacia abajo o hacia arriba hay una ligera diferencia. Recuerden que esto es como un antes y esto es un después, si lo desde arriba a abajo. Y la segunda herramienta que yo siempre utilizo es la de recortar. ¿Por qué? Porque me gusta cuadrar mucho la composición. Esta foto va a ser una foto de 16:9 y como ven aquí la puedo colocar arriba o abajo. Pero ¿dónde la debería colocar? Lo voy a colocar donde el mar se encuentre en la parte superior del tercer cuarto. Y esta parte derecha va a ser lo que yo quiero reflejar de la foto. Esto es muy importante, muchachos. Ok, esa es mi composición. Después vamos a hacer un video más específico sobre composición, pero para este punto recortamos. ¿Cuál es mi segundo paso que siempre utilizo? Es la rotación. Me gusta tener siempre los horizontes. Los horizontes son claves, tenerlos aquí. Sé que el mar no puede estar así, ni tampoco así, pero el mar era casi en línea. La foto fue tomada casi en línea. Lo que yo hago, no sé si lo pueden ver acá, es ajustar el mar con esta línea. Entonces se ve más lineal y se ve que perfectamente balanceada la foto. La siguiente herramienta que he utilizado, ya pasamos por recorte, balanceamiento, es esta que está acá, perfección de imagen. En pocas palabras son todos los básicos configuraciones que utilizamos. Entonces lo primero que vamos a utilizar es el brillo. Vamos a subir un poquito el brillo de la foto, porque sí, juega siempre con los límites. Te vas a los límites y ves que a ella le falta un poquito de brillo. Contraste, me gustaría aumentar un poquito de contraste, porque si lo dejo muy bajo se ve muy pálida. Subimos un poquito el contraste y la saturación. Me acuerdo que ese día el mar era un poquito más azul, entonces voy a subirle para que el mar se vea un poco más azul. Lo que no puedo es afectar, obviamente, las casitas. Ahora recuerden que si utilizan sus 2 dedos pueden ver lo que están afectando en diferentes zonas. Y sean los 2 clics, regresan a la visión completa. Entonces vamos a subir un poquito la saturación, no tanto para que no se vea tan rojo. Y vamos a jugar un poco con el ambiente. Vea cómo lo que hace con el ambiente. El ambiente resalta en los cielos y los azules. Yo lo voy a dar un poquito, pero ven que tienen que tener cuidado con esto, porque cuando lo afectan mucho se ve muy de esas fotos viejas que utilizábamos antes con las GoPro, que se veían como que todas tienen las saturaciones muy fuertes. Entonces no lo suban tanto. Las zonas brillantes son clave. Miren lo que ocurre. Estas zonas brillantes es el cielo. Entonces si lo subimos mucho puedes perder mucha información. Yo casi siempre lo bajo hasta que pueda, porque si ven acá recupero más información de la foto en donde tengo el cielo. Se ve mucho más cinemático y bonito. Entonces recuperando un poquito el cielo, ahora las sombras. Ya se saben que estas sombras, si las bajo se ve mucho más oscuro, y si las subo obviamente se ve mucho más brillante, sin menos sombra. Pero vamos a colocar un poquito de sombra para darle un poco más de característica y profundidad a la foto. Y la calidez es exactamente la misma función que hemos hecho antes. ¿Por qué no la hago aquí? Porque la calidez aquí no tiene la función de seleccionar los grises y te daría el valor ideal. Pero obviamente que puedes ajustar la calidad en este segmento. Yo lo bajaré en 0. Entonces recuerden, cuando la tienen ya listo, ya pueden agarrar su foto y la pueden exportar.
Entonces dice preparando para exportar, va a hacer todos los cambios y ya pueden enviarla a un amigo o cargarla en Instagram. Muchachos, recuerden que también pueden ir a esa configuración y en configuración te va a dar el tema oscuro, el tema pálido, pero pueden hablar mucho más sobre la calidad de la imagen. Yo siempre lo dejo no cambiar el tamaño, pero ustedes pueden ajustarlo dependiendo de sus necesidades. O pueden ajustar el tamaño del JPG, un 50, 80 por 80, un 95, un 100%, pero déjenlo todo a su máxima capacidad. Este es Snapseed en el primer video. Son 4 funciones que tienen que conocerlas para dominarlas. Después que estén ya sólidos, váyanse directamente al segundo video donde les voy a explicar con más detalle otras funciones que les van a aumentar mucho más la nitidez y sobre todo para que sus fotos tengan mucho más color. Esta aplicación es gratuita, la pueden descargar desde Google Play para Android, también la pueden descargar para iPhone. En el video número 2 vamos a hablar un poco más del HDR, que es un poco más ese efecto de GoPro. Además vamos a hablar sobre la perspectiva y los tonos de contraste, que es súper vital. Espero que les haya gustado el video que tengo. Recuerden suscribirse al canal, activar las notificaciones, todo el asunto de YouTube. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor no dejen de dejármela en los comentarios. Recuerden que respondo todos de ellos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Así que chao, adiós.